Xavi començava a donar una pinzellada, hem convidat a Antonio López, que ens farà un recorregut per la vida i l'obra de Miguel Hernández, el poeta del pueblo, aquell lluitador que va morir de fet a les presons franquistes, com deia l'Eusebi, als 31 anys d'edat. Com ja us comentava, en Lluís, l'Antonio ja col·labora amb nosaltres des fa molts anys com a membre del jurat d'aquest Premi de Poesia, però guanya, a més, pels seus coneixements en literatura i en concret pels seus coneixements en Miguel Hernández, li hem demanat que ens fes una miqueta d'introducció sobre aquest poeta. Antonio, quan vulguis. No, gràcies. Se sent? Sí. Bé, bona tarda a tothom. A mi m'han encarregat aquesta missió de donar a conèixer la figura de Miguel Hernández, el que és la vida i l'obra, i imagino que qui menys coneix alguna de les coses més rellevants de la seva vida. Jo us passaré, jo soc profe de castellà en un institut de Molins de Rei, aquí tinc una exalumna meva més família de José Ortega García, i aprofito per tant per posar-me en paper de professor. No cal que prengueu apunts ni farem cap examen, i com a professor de castellà permetreu que faig el canvi de xip i passo a fer la meva xerrada en castellà. Bé, hi ha molt de text, no cal que ho llegiu, ni molt menys, perquè jo penso explicar 4 coses de cada diapositiva. Canvio el xip. Miguel Hernández. Miguel Hernández nace en Orihuela, el 30 de octubre, ahora hace 100 años, y hay que destacar de su infancia pues 3 cosas básicamente. Nace en una familia humilde, su padre se dedicaba a la cría de ganado, y eso va a marcar parte de la infancia y la juventud de Miguel Hernández, precisamente. Los estudios, el paso por la escuela es determinante para la evolución de Miguel Hernández, que es una persona que viene de un origen humilde y es la que le abre las puertas a la cultura, que es el gran don que le va a permitir consagrarse como un gran poeta en la España de los años 30. Él estudia en escuelas religiosas porque en esa época, en la España de los años 30 y especialmente en Orihuela, una pequeña capital de provincia, el peso de la Iglesia es muy importante y la educación está prácticamente en sus manos. A partir de los 15 años él abandona los estudios. Ha demostrado ser un excelente estudiante, tiene unas notas brillantes, es un gran orador, tiene unos grandes recursos gramaticales. Sorprende un muchacho que ha nacido en una familia sin ningún tipo de formación. Y su padre se empeña en que tiene que hacerse cargo del cuidado del rebaño, y ahí tenemos a Miguel Hernández que hace de pastor. Una de las imágenes que se proyecta con el tiempo es el de Miguel Hernández, el poeta pastor, empezadas a conocer en España con esa imagen que luego ha sido una especie de tópico alrededor de su figura. Durante su juventud empieza a destacar como poeta, forma un grupo junto a compañeros suyos de inquietudes culturales, pues un pequeño grupo poético, una tertulia en una panadería, con amigos suyos como los hermanos Fenoy, y se destaca la figura de Ramón Siger, este personaje de la alegría, que es el personaje joven de Orihuela que se proyecta como gran pensador, como gran elemento cultural, pero luego va a quedar a la sombra de Miguel Hernández completamente, un hombre que viene de orígenes completamente populares y libres. Aparte de una vez que deja la escuela, precisamente él se dedica a formarse, a ser autodidacta. En la escuela ha empezado a tener primeros conocimientos, pero aprovechando su faceta como pastor, que le da mucho tiempo en el campo, se dedica a leer asiduamente a los clásicos de la literatura, autores como Lope, Garcilaso, Góngora, todos los clásicos se empapa, y va a ser una de las fuentes que le van a permitir crear su poesía. A partir de los años 30, Miguel Hernández lucha por hacerse un nombre propio en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura en España. Hace un primer viaje a Madrid, que es un desastre absoluto. Él va con muchas ilusiones para consagrarse como poeta, intenta aprovechar una serie de recomendaciones, pero no hay manera, no
muchas negativas, muchas promesas, pero nada se cumple en firme. Y sí considera que le escriben un par de reseñas en alguna revista, y cuando llega a Orihuela consigue publicar su primer libro de poesía, que es Escrito en Lunas, que es un libro que prácticamente pasa desapercibido. García Lorca por eso le escribe una carta en la cual le anima a conseguir, a continuar luchando, porque ya demuestra en ese primer libro sus dotes para la poesía. A partir ya de los años, el año 34-35 va a ser los años fundamentales en la carrera poética de Miguel Hernández. Va a empezar a publicar algunas obras de teatro, pero sobre todo se va a dar a conocer a partir de la elegía que escribe Ramón Siger, este amigo de Orihuela que muere joven, del que le dedica unos versos. Esta elegía merece una crítica excelente de Juan Ramón Jiménez en las revistas de la época. Y ya posteriormente, en el año 36, publica un libro excepcional, una colección de sonetos, que es El Rayo que no cesa, que es uno de los libros más bellos de poesía de lengua castellana. A partir de aquí, su carrera literaria se proyecta como públicamente, se va a ver, pues, como todos los españoles de aquella época, pues determinada, condicionada por el inicio de la guerra. En el año 36 empieza la guerra, él se va a alistar voluntario del ejército republicano y va a luchar durante los 3 años como un soldado más. Durante estos años de la guerra civil cabe destacar 3 hechos. En el ámbito familiar se casa con Josefina Manresa, que es la novia, la costurera que conoce en Orihuela. Va a tener 2 hijos, el primer hijo se va a morir por las penalidades de la guerra. Le va a dedicar Miguel Hernández precisamente el poema del Hijo de la Luz y de la Sombra, del que Serrat ha hecho ahora un espléndido álbum, que sirve también, bueno, luego lo contaremos. Y nace también su segundo hijo, al que le dedica las famosas Nadas de la Cebolla. Literariamente, él publica Viento del Pueblo, que es una de las obras más destacadas de la poesía comprometida, cívica, social, política, y empieza a escribir un libro de poemas también precioso, que es El Cancionero y Romancero de la Ausencia. Es un libro que no va a haber publicado en vida, pero que va a publicar en el exilio en Argentina, que es quizás una de las obras más recomendables para empezar a leer a Miguel Hernández. Durante la guerra él combate como soldado en el frente, como un soldado más. También lleva a cabo una actividad cultural en el frente, arregla a los soldados, recita sus poemas, hace actos de propaganda de la República, tanto dentro de España como fuera de España. Hace un viaje a Rusia, por ejemplo, participa en el Congreso Internacional en España de los historiadores antifascistas. Miguel Hernández se convierte entonces en un emblema de la lucha contra el fascismo y contra lo que llegaría posteriormente después de la victoria de Franco de la guerra. Bueno, un par de imágenes conocidas por descontado, y unos versos de Miguel Hernández que nos dan la talla del tipo de poesía que escribe, una poesía directa, llana, popular, al menos al final de su vida. Porque hay que reconocer que Miguel Hernández ha tenido una evolución tanto ideológica como literaria. Ideológicamente porque él, en Orihuela, en la pequeña capital de provincia, está muy influido por ese contexto, y ideológicamente es un muchacho neocatólico, para entendernos, y va a ser en Madrid donde va a vivir una transformación, sobre todo cuando conoce a Pablo Neruda, tanto literariamente como ideológicamente. Miguel Hernández combativo, que va a comprometerse luchando a favor de la República, nace en Madrid en los años 30. Y a partir de que se acaba la guerra, pues ya conocemos esta faceta, conforme un derrotado más de la guerra, sufre la represión, como tantos otros españoles, del franquismo. La primera represión que sufre va a ser ver impedida la publicación de su obra El hombre acecha, una obra que está en la imprenta de Valencia y que va a ser destruida literalmente para que no vea la luz. Afortunadamente se salva un ejemplar en su casa que posteriormente se va a dar a conocer. Y la trayectoria ya de Miguel Hernández de pasar de prisión en prisión, imagino que todo el mundo ya más o menos la conoce. Él enferma, él es detenido en 2 ocasiones. La primera vez
consigue liberarse por la intervención de Pablo Neruda precisamente, decide volver a Orihuela y ahí es delatado, y es detenido, y de ahí ya no vuelve a salir de la cárcel. Va a pasar por diversas cárceles de España hasta que llega a Alicante, y aquí en Alicante es donde enferma, él ya tenía problemas pulmonares, pero con las penurias de la prisión se va a debilitar y va a contraer una tuberculosis que le lleva a la muerte. Muere, por tanto, el 28 de marzo de 1942 y deja una obra inconclusa, porque con apenas 32 años es la promesa del gran poeta que hoy todavía conocemos, pero que por descontado que podría haber dado muchísimo más de lo que ya de por sí dio. Por ejemplo, la obra, un repaso rápido. Aquí hacemos una relación de obras suyas, destacaríamos por descontado la obra de Rayo que no cesa, y la última obra que se publica ya en el exilio, en el año 1938, El carcelero y romancero de ausencias, porque es un libro de poesías que escribe ya estando en la prisión, el último año de la guerra, y que recoge pues, la nostalgia por verse privado de libertad, la ausencia de su mujer, de su hijo, el dolor por el hijo fallecido durante la guerra, y es una poesía sencilla, emotiva, que llega asequible absolutamente a todo el mundo. Así como partes de su poesía del principio, que es una poesía más culta, muy métrica formalmente, y que no siempre es fácil de leer, sobre todo en las Peter Lunas, la poesía de García de Romancero de ausencias es una poesía para leerla y disfrutarla con todas las facilidades del mundo. También es autor de teatro, de hecho, cuando Miguel Hernández intenta consagrarse como poeta, ya ve que profesionalmente no va a ganarse la vida, intenta ganarse la vida como hace García Lorca con el teatro, y de las obras de teatro empieza escribiendo obras de tipo religioso, pero siempre con un trasfondo social, y quizás la obra más destacada sería El labrador de más aire, que es un drama rural que plantea una situación de injusticia, aquí ya ha hecho la conversión ideológica, y sobre todo es un canto a la vida de la naturaleza, porque son todos los elementos de su poesía, a lo largo de toda su poesía que está presente y también en su obra dramática. También tiene escritos de prosa, sobre todo de narraciones que recrea su experiencia en la guerra civil. Y una imagen un poquito distorsionada, que son los álbumes de Joan Manuel Serrat, que si conocemos más todavía Miguel Hernández es gracias a la labor de Joan Manuel Serrat, que publicó en su momento una primera antología en los años 70, 80, si no recuerdo mal, y ahora recientemente ha vuelto a publicar de nuevo poemas musicados de Miguel Hernández, que también es una forma excelente de aproximarse a su obra. Yo personalmente he traído aquí, porque bueno, pienso que en el día del homenaje, más que hablar de Miguel Hernández, lo que tenemos que hacer todos es ponernos a leer a Miguel Hernández. He traído una primera antología, la que me compré con 13 o 14 años, que todavía conservo, que tengo mucho cariño, de sus poesías. Cualquier antología es una invitación a descubrir y a releer, que lo haya leído al poeta, y por descontado el disco este de Serrat, que también es una auténtica preciosidad. Y nada, yo ya acabo aquí la clase, no pido examen de ningún tipo, pero sí os pido que escuchéis muy atentamente a estas dos personas que vienen con todo un bagaje histórico, vivencial, que os lo van a transmitir ahora mismo, recreando también la poesía de Miguel Hernández, que es lo que vale realmente escuchar hoy esta tarde. Muchas gracias por vuestra atención. Aquesta introducció que ens has fet al poeta del pueblo. Ara que ja el coneixem una miqueta més, que coneixem una miqueta més la figura de Miguel Hernández, hem convidat a Paquita Cruz i a Juan Martínez que ens facin una miqueta un recital i que ens cantin algun poema d'aquest poeta. Paquita Cruz, m'he confessat que també la coneixem com Paquita del Combustible, a més de ser una niña de les càrceles franquistes, ell juntament amb el Juan Martínez són dos lluitadors antifranquistes que els va tocar viure una època molt dura, molt crua i molt amarga que molts de vosaltres, la majoria de vosaltres també ho haureu viscut i haureu patit. Doncs Juan i Paquita, quan vulgueu, us escoltem tots en curs.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los que nos han convidado. Para nosotros es un honor hacer colaborar en la medida que podemos. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero gracias a nosotros hoy estamos aquí y vamos a intentar estar a la altura. Yo quiero decir también que sea un homenaje no solamente al centenario de su nacimiento, sino que sea un homenaje a su familia, que nos sumemos a la lucha que lleva la familia por la anulación de los juicios sumarísimos y los afusilamientos de aquella época. El juicio de Miguel fue injusto, lo mismo que muchos miles hay por ahí, pero el suyo es uno de los que más destacan, y quisiéramos eso, que nos sumemos a esa lucha que llevan los familiares para conseguir la anulación de esos juicios y de esas criminalidades que hubo en aquella época. Entonces, hemos elegido unas poesías, nos vamos de un extremo al otro, pero creemos que os van a gustar. Entonces, la primera es, ya sabéis que Miguel Hernández, además de ser comunista, era pobre, tenía también esa desgracia. Sabéis que murió, más que por poeta, murió por comunista, porque le ofrecieron incluso la libertad, y él no quiso renunciar nunca a sus principios, y murió fiel a sus principios como comunista. Y entonces hemos elegido esta de las primeras, que como sabéis, en aquellos tiempos, pues no había redes para nadie, y menos también para él. Y la poesía se llama así, La desierta salvaje. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero en la ventana fría, y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni traje, ni palabras, siempre tuve regato, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al andar la alborada, removiendo la huerta, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de bota, se reó con el coro de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a las canchas salía, y hacia las 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Nos vamos de un extremo al otro. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos los leones la levantan, y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga, yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta.
¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Y quién al rayo detuvo prisionera en una jaula? Disculpadme que voy a buscar las gafas, porque no me veo. Lo siento, me he despistado. Estábamos en quien habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza, quién ha puesto el huracán jamás ni yugo entrar, y quién al rayo detuvo prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados con los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Bueyes mueren vestidos de humildad en olor a cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas, y en medio de las batallas. Bueno, ahora pasamos al niño yuntero. ¿Quién, cuando éramos jóvenes, no fue un niño yuntero? ¿Y cuántos niños yunteros hay en el mundo todavía? Nos debemos de hacer ese pensamiento y va un homenaje a todos ellos. Carne de yugo ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja masculinamente serio, se urge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuertes y a fuerza de sol gruñido,
con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que de la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento menor que un grano de avena, y su vivir ceniciento revuelo en mi alma de encina. Le veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da solado en el pecho y subida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo sus plantas. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién amamantó los olivos, andaluces de Jaén. Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que en vuestro afán consagró al centro del día, eran principios de un pan que solo el otro comía. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad, del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Ya estamos en el frente. Miguel Hernández escribe una poesía a los soldados, aún cuando ya se quedan sin armas, pero él tiene una fe tremenda creyendo que aún se puede ganar la guerra. Y dice así, sentado sobre los muertos, sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que la mantiene.
que mi voz suba a los montes, que baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tiene, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte con la sangre y con la boca como dos fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerte ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a pena, cuanto a pobre, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente abarroscado y sangriento justamente. En sus manos los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desvanezcan tus huesos, castiga a quien tu mal te hiere, mientras que te queden puños, uñas, saliva te quede, corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara, con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, que aquí estoy para morir, y aquí estoy para morir, cuando la hora me llegue. En los venenos del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Voy a hacer un poema, una persona muy querida para nosotros, que murió en Majadahonda, en Madrid, y estaba con Miguel Hernández, con una camarada nuestra, Manola Rodríguez, que seguro que muchas de las mujeres que estáis por aquí habéis conocido a Manola Rodríguez, hasta hace nada está entre nosotros, y estaba Pablo de la Torriente, que era un cubano que había venido a luchar también por la República, y cayó allí en Majadahonda. Y el poema dice así: elegía segunda a Pablo de la Torriente. Me quedaré en España, compañero, me dijiste con gesto enamorado. Y al fin, sin tu edificio tronante de guerrero, en la hierba de España te has quedado.
Nadie llora a tu lado, desde el soldado al duro comandante. Todos te ven, te cercan y te atienden, con ojos de granito amenazantes, con cejas incendiadas que todo el cielo enciende. Valentín, el volcán, que si llora algún día será con unas lágrimas de hierro, se viste emocionado de alegría para robustecer el río de tu entierro. Como el yunque que pierde su martillo, Manuel Moral se calla, colérico y sencillo. Y hay muchos capitanes y muchos comisarios, quitándote pedazos de metralla, poniéndote trofeos funerarios. Ya no hablarás de vivos y de muertos, ya disfruta la muerte del héroe, ya la vida no te verá en las calles ni en los puertos pasar como una ráfaga garrida. Pablo de la Torriente, has quedado en España y en mi alma caído. Nunca se pondrá el sol sobre tu frente, heredará tu altura la montaña y tu valor el toro del bramido. De una forma vestido de preclara, has perdido las plumas y los besos, con el sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos. Pasad ante el cubano generoso hombres de su brigada, con el fusil furioso, las botas iracundas y las manos crispadas. Miradlos sonriendo a los terrones y exigiendo venganza bajo sus dientes mudos, a nuestros más floridos batallones y a sus varones como rayos rudos. Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan. No temáis que se extinga su sangre sin objeto, porque este es de los muertos que crecen y se agrandan, aunque el tiempo desbaste su gigante esqueleto. Rosario Dinamitera. Rosario Dinamitera, sobre tu mano bonita se lava la dinamita, sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Rosario Dinamitera, era tu mano derecha, capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa y era tu mano una rosa enfurecida. Rosario, Buitrago ha sido testigo de la condición del rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conocía el enemigo la mano de la Fonseca, que hoy no es mano, porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendió la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario Dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores, dinamiteros pastores, verla agitando su aliento y dar la bomba sangriento del alma de los traidores.
yo entero. El maestro, ¿cómo controla, Ana? ¿Cómo controla? Si no fuera por él, me lo hago. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de mis días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla de hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteando, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Esperte de ser niño, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Sé de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parezca cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo me ríes con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un alma, sientas un fuego, correr dientes abajo, hincando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. No te derrumbes, no sepas lo que pasa